desde ahora. Ok, entonces, ¿dónde estábamos en la última sesión? Estábamos viendo lo que era el efecto que tienen los equilibrios acoplados sobre un equilibrio de distribución, y ya habíamos empezado a trabajar con el concepto de condicionalidad, ya entendiendo condicionalidad como, repito, que existe un equilibrio de distribución de especies libres, que en este caso sería, para el ejemplo que estábamos discutiendo, un ácido neutro. Esa distribución de especies libres, recalco la palabra libres para diferenciarlo de totales, ¿no es cierto? Esas especies libres tienen una distribución y una constante distribución que tiene un único valor que depende solamente del tipo solvente utilizado y el analito, ¿okay? Bueno, y la temperatura, como todo constante. Sin embargo, cuando hay equilibrios acoplados, ¿no es cierto? Estos equilibrios acoplados van a afectar la distribución en términos de las concentraciones totales, por cuanto ya a nosotros nos interesan las concentraciones totales porque desde ahí se entiende más o menos cómo se distribuyen los moles de partículas de analito, independiente de la forma química en la cual estén, aniónico o neutro. Este equilibrio secundario acoplado tiene una constante también, una constante de acidez en este caso que ustedes la conocen, y nosotros definimos lo que era una constante de distribución condicional que me relaciona las concentraciones totales al equilibrio independiente de las formas químicas en las cuales éstas se encuentran en ambas fases. ¿Okay? Y lo que vimos también es que para este ejemplo, alguno de ustedes lo mencionó ayer también, que si cambia el ejemplo es cosa de sumar especies, ¿no es cierto? Pero para este ejemplo, en fase orgánica tenemos una sola especie en solución, pero en fase acuosa tenemos dos especies de analito en solución, dos especies de analito en solución, no dos especies de analito, ¿ok? Para no contar el ion hidrógeno en este tema, ¿ok? Y claro, si yo quiero evaluar qué efecto tiene el pH, por ejemplo, sobre la distribución de mi analito, yo no puedo fijarme solo en mi analito neutro, que es el que se distribuye en ambas fases, sino que tengo que considerar cómo se distribuye también la suma de las especies en fase acuosa. Entonces, cuento corto, la constante distribución condicional, como toda constante condicional que ustedes vienen trabajando desde la analítica 1, me permite a mí evaluar de forma cuantitativa, y eso es lo que vamos a ver ahora, qué efectos tiene, por ejemplo, el pH sobre la distribución. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación en términos cuantitativos. Obviamente que antes de avanzar, si tienen alguna duda, alguna consulta, la vemos, porque yo trabajé mucho, creo yo, que trabajé mucho con ustedes en la última clase, la diferencia entre el reparto de dos especies libres versus el reparto de dos especies totales. Y ahí discutimos con algunos ejemplos ahí ficticios. Entonces, antes de avanzar, dudas, consultas, porque ahora vamos a complejizar esto un poco, pero desde un punto de vista cuantitativo. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. ¿Qué debemos esperar? Y aquí quiero ser majadero con esto. Lo dije en la clase antes pasada. Yo necesito de ustedes un razonamiento cualitativo antes de hacer estos cálculos cuantitativos. ¿Y qué es lo que dijimos en la clase antepasada? Que si yo tengo un sistema en donde se distribuye un ácido débil entre dos fases, y yo acidifico la fase acuosa, ¿qué debiera pasar en términos de la distribución? ¿Debiera distribuirse más hacia fase acuosa o hacia fase orgánica? Orgánica. Hacia fase orgánica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como vimos en la clase antepasada, los equilibrios que están involucrados ahí, si yo bajo el pH, aumento la concentración del ion hidrónio, eso necesariamente va a hacer que de todo mi analito que tiene dos formas químicas ácido-base, la base y el ácido, ¿no es cierto? El ácido y la base conjugada, necesariamente el equilibrio se va a distribuir hacia el ácido. Estoy acidificando la solución, la mayoría de las partículas de analito se van a protonar, ¿ok? Tenemos un ácido neutro. Y por lo tanto, ese ácido neutro en fase acuosa va a incrementar su concentración y por un principio Le Chatelier va a incrementar la concentración de la fase orgánica, va a desplazar esto hacia arriba. Debiera aumentar la distribución a fase orgánica. Eso en términos cuantitativos implica que el D condicional debiera aumentar a pH ácido. El D termodinámico, el KD, ese no cambia, pero el que cambia es el D condicional. Recuerden que el D condicional refleja el efecto de los equilibrios acoplados sobre la distribución. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuantitativamente hablando. Y nosotros dijimos en la clase pasada que el D condicional es la relación de concentraciones totales, ¿ya?
También dijimos en la clase pasada que en fase orgánica existe una sola especie, que es la neutra. La mayoría de los solventes orgánicos no son capaces de estabilizar iones, por lo tanto esta aproximación es bastante buena. Por otro lado, en fase acuosa, la concentración total de mineralito en fase acuosa tiene dos especies, la especie neutra acuosa, ¿no es cierto?, y su base conjugada, la cual no especifico que es acuosa porque entendemos que solamente se estable en agua, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es construir una expresión matemática que me permita calcular cuánto vale el coeficiente de distribución condicional a un pH determinado, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Matemática pura, pero es simple desde el punto de vista que no son nada más que multiplicaciones, divisiones y factorizaciones, no es más que eso. No se pide una matemática más avanzada para esta materia, para este contenido. Entonces, primer arreglo matemático, y aquí díganme si me entienden, porque estoy asumiendo que algo recuerdan de analítica 1, si no, me devuelvo, ¿ya? Fíjense lo que estoy haciendo. Tomo el balance de masa en fase acuosa, ¿ok? Acá. Y la voy a factorizar en función de la especie que se distribuye en ambas fases, que es solamente la especie neutra. ¿Ok? ¿Cómo nos queda eso? Nos queda así. Que la concentración total en fase acuosa, ¿cierto?, dado que factoricé por la especie neutra, ¿ok?, me queda que la suma de este balance de masa va a ser 1, obviamente porque la primera especie es la misma que factoricé, más K sub A partido por protón. ¿Por qué K sub A partido por protón? Porque si yo transformo la base conjugada a menos y la dejo en función del ácido, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo el ácido, pasa multiplicando para acá, el protón pasa dividiendo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, al factorizar por la especie ácida, que me queda fuera de la suma, ¿no es cierto?, me queda K sub A partido por protón. Dicho de otra forma, es lo mismo que decir que la base conjugada a menos, ¿no es cierto?, ¿a qué es igual? Es igual al, disculpe, estoy escribiendo esto con el mouse, por eso me queda tan feo, ¿no es cierto?, por el K sub A, por el ácido neutro, ¿ok?, partido por protón. Así sería, digamos, la factorización. Y claro, y al factorizar por la especie neutra, me queda K sub A partido por protón. Voy a borrar esto inmediatamente porque me quedó horrible, pero es solamente para que ustedes me entiendan, ¿ya? Ese es un primer arreglo matemático que estamos haciendo. ¿Para qué estamos haciendo este arreglo matemático? Porque nuestro objetivo es llegar a una expresión que me relacione D, coeficiente de distribución condicional, con pH. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Normalmente los profes de analítica 1, yo también fui profe de analítica 1, les dicen, si usted factoriza por el ácido, queda el K sub A arriba y el protón abajo. Si ustedes factorizan por la base, que no es el caso, queda el protón arriba y el K sub A abajo. ¿Ya? Aquí factorizamos por el ácido, queda K sub A arriba y protón abajo. Esto es lo que está entre brackets, ¿no es cierto?, entre esos paréntesis cuadrados. Eso es lo que se llama alfa, que ustedes ya me imagino que han quedado mareados con el tema del alfa. ¿Ya? Esto es el alfa. El alfa es un factor matemático que tiene una base termodinámica que me permite calcular más o menos, no más o menos, me permite calcular de forma concreta, no más o menos, qué fracción de mi analito total se encuentra como la forma que estoy factorizando. Es decir, si yo tengo un pH, yo podría calcular de todas las formas químicas que hay de mi ácido en agua, que son 2, qué fracción de esta me queda como neutro y qué fracción de esta me queda como base conjugada. Para eso sirve ese factor, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, este es el famoso alfa, tipo analítica 1, ¿ya? Entonces, tenemos que seguir trabajando esta expresión porque tenemos que conectarla con el coeficiente de distribución condicional. Implica esto, ¿no es cierto?, que aquí hicimos algo un poco más amable para la vista, ¿no es cierto? Este paréntesis que está acá, ¿no es cierto?, es lo que llamamos alfa. Ahí está, el alfa, pero el alfa no es un término abstracto, es un alfa de una especie determinada. Repito, es de la especie neutra. ¿Por qué la neutra? Porque es la única que se distribuye en ambas fases. No tiene sentido hacer un alfa de la base conjugada. ¿Okay?
¿Por qué no tiene sentido? Porque tenemos que transformar esto al D condicional, y el D condicional es de la especie neutra en última instancia, no de la especie aniónica. Ahora, la expresión original de D condicional es la relación de concentraciones totales. Si tomamos tanto la expresión matemática que está acá, voy a marcarlo acá, en fase orgánica, ¿qué me dice la expresión matemática en fase orgánica? Que la concentración total de mienalito en fase orgánica es igual a la libre en fase orgánica. Que es lo mismo que decir que el alfa vale 1. ¿Okay? Y que la concentración total acuosa es igual a la libre acuosa por su alfa, ¿ok? Pues bien, podemos transformar la expresión matemática del D condicional a lo siguiente. Que el D condicional es, fíjense, y ahí díganme si no se perdieron matemáticamente, es la concentración de mienalito libre en fase orgánica, porque la total orgánica es igual a la libre, ¿okay? Dividido por la concentración de mienalito neutro libre en fase acuosa por su alfa, porque sabemos que la concentración total de mienalito acuoso es la libre por el alfa. ¿Okay? Y esta expresión nos permite a nosotros llegar a un término que es bastante simple de ver, ¿no es cierto? Que es que si unimos, voy a ponerle aquí en otro color, si unimos en azul la relación de concentraciones libres, acá, ¿no es cierto? Orgánico partido por acuoso, esto es lo que se llama el KD. KD, que es una constante, no varía, salvo que yo varíe la temperatura y el solvente. O sea, en un sistema fijo de un reparto entre una fase orgánica y una fase acuosa, a cualquier pH el KD tiene un solo valor. ¿Okay? Por lo tanto, es bueno saber que es constante. ¿Qué es lo que es variable, o dónde están las variables experimentales en este cuento? Están acá, en el alfa. ¿Okay? Ahí está el pH. De hecho, el alfa tiene un valor dependiendo del pH. ¿Por qué lo sé? Porque recordemos que el alfa tiene una constante 1, otra constante, caso A, y tiene una variable, protón, o ion hidronio, que depende del pH. ¿Ya? Ya, mucha ecuación matemática. ¿Dudas, consultas, comentarios? Desafío, si me entendieron esto, ¿ya? Que quiero probarlo, porque cuando ustedes se quedan callados, tengo dudas si me entendieron todo o no me entendieron nada. ¿Ya? Esa es la expresión de D condicional, con lo cual yo podría calcular un D condicional entendiendo que el KD es una constante, independiente de su valor, es una constante. Entonces yo les hago la pregunta. La pregunta ya la hice, pero la voy a volver a hacer. ¿A qué valores de pH el D condicional tiene los valores más altos? pH menor al pK. Ok, súper, muy buena respuesta. pH menor al pK suave. Michelle tiene toda la razón. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el pH es menor al pK suave? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el alfa? Ahí el alfa tendría que ser 1. El alfa tendría que ser 1. Ya, Michelle se acuerda de sus cursos analítica 1. Exactamente. Cuando yo estoy hablando del alfa de la especie neutra de un ácido débil, ¿no es cierto? Cuando el alfa vale 1, cuando el pH es menor al pK suave. Que es lo mismo que decir que a pH menor al pK suave, de las dos especies de ácido base que tenemos, la que predomina cuantitativamente es esta. La base tiende a cero su concentración cuando el pH es menor al pK suave. Es una forma química de verlo y su consecuencia matemática es que cuando el pH es menor al pK suave, el alfa vale 1. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál es el máximo valor que puede alcanzar la constante de distribución condicional? ¿Cuál es el máximo valor? Piénsenlo. El igual a KD, ¿o no? Cuando es igual al KD. Eso es muy importante que lo tengan presente, ¿ya? Porque uno de los errores más frecuentes que yo he visto cuando enseño esta parte del curso es que los estudiantes piensan que el D tiene un valor infinito, o sea, mientras más ácido, más alto es el D. No, eso tiene un límite, que es cuando el alfa vale 1. Cuando el alfa vale 1, el D alcanza su máximo valor, KD.
no puede alcanzar un valor más alto que esto. El alfa no puede valer menos que 1. Si lo quieren ver matemáticamente. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que la máxima extracción de un analito en fase orgánica la va a fijar el KD. Mientras más alto es el KD, mayor es la extracción que puedo lograr. Recuerden que KD es orgánico partido por acuoso. Por lo tanto, mientras mayor el KD, más analito pasa a fase orgánica. ¿Ok? Pero el límite lo pone el KD. O sea, yo no puedo extraer más que lo que me permite el KD. Es así de simple. ¿Ya? A ver, dudas, consultas, comentarios. Vamos a ver esto ahora matemáticamente y gráficamente, que eso es lo que me interesa que ustedes lo tengan. Sí, Profe, disculpe. Sí, Mary. Ah. Mary y después Ignacio. Lo último que dijo me confundí un poco con el tema del KD. O sea que mientras mayor sea el KD, mayor la cantidad de analito extraído. Claro, ¿O mientras cómo mayor fue es lo que el dijo? KD, claro, mientras mayor es el KD, más analitos hay en fase orgánica. Ahora, Ya. ¿qué es lo que quiero que tengan mucho cuidado? Que finalmente yo les dije a ustedes, si uno quiere evaluar cuánto analito pasa a fase orgánica, más que el KD me sirve el D. Porque el D condicional, es el que considera el efecto de los equilibrios acoplados. En este caso, un equilibrio ácido-base. ¿Ok? Una de las cosas que ustedes dijeron era que, bueno, si yo quiero extraer más, o sea, desplazar el equilibrio hacia fase orgánica de mi analito, ¿qué es lo que hago? Bajo el pH. Y hasta ahí está bien, cualitativamente está bien. O sea, si yo bajo el pH, o sea, acidifico la solución, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a incrementar la concentración de ion hidróneo, voy a incrementar, por lo tanto, la especie de analito en su forma neutra, porque se acidifica la solución, o sea, mi analito se protona. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo quieren ver acá, quiere decir que a menor pH aumenta esta especie, ¿no es cierto? Y al aumentar esta especie, mentalidad matemática, el alfa tiende a 1, porque al aumentar el denominador este término tiende a 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto el alfa va a tender a 1, si lo quieren ver matemáticamente. ¿Ok? Y si el alfa tiende a 1, ¿no es cierto?, que es el mínimo valor que podría alcanzar el alfa, querríamos decir que a pH muy ácido, particularmente, como dijo Michel, menor al pK SUA, D es igual a KD, porque el alfa a pH muy ácido tiende a 1. ¿Ok? Y hasta ahí es el máximo valor que puede alcanzar el KD. Porque si yo lo explico al revés, ¿no es cierto? Si yo les digo, ¿qué pasa si es que yo basifico la solución? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No lo voy a decir yo. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué pasa si yo basifico la solución? A ver si ven el razonamiento inverso. Tengo el mismo equilibrio, pero en vez de llevarlo a pH ácido, lo llevo a pH básico. ¿Qué pasa química y matemáticamente con el sistema? Se debería de protonar el ácido. Químicamente, ¿no es cierto?, en fase acuosa se debiera de protonar el analito. Es decir, en fase acuosa, entendiendo que estas dos especies siempre van a existir, pero proporcionalmente a pH básicos, esta especie, la protonada, va a tender a 0, porque como ustedes dicen, se va a deprotonar. O sea, de las dos especies, químicamente la que va a predominar es la base conjugada, esta. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Y alguien habló del alfa, creo que fue Ignacio o Esteban, no recuerdo muy bien. ¿Y qué pasa con el alfa al respecto? Porque hasta ahí la química está bien, pero ¿qué pasa con el alfa? O si es que ya no estoy seguro. Pensaba que había entendido, pero no. Miren, a ver, los ayudo un poco. Si estamos claros que a pH muy básicos de estas dos especies en fase acuosa va a predominar la base conjugada, que es esta, el anión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la correspondencia del anión en el alfa? Recuerden, el 1 del alfa corresponde a la especie neutra. El K(A) partido por protón viene de la factorización de la base conjugada. Por lo tanto, matemáticamente, el alfa, que tiene dos términos, 1 más K(A) partido por protón, ¿qué es lo que va a predominar matemáticamente? Este término. ¿Ya? Y ahí, como dice Benjamín, ¿cuál es el efecto de esto? Que el alfa va a aumentar
a pH básico y el D va a disminuir. Si no lo ven tan claro que el alfa va a aumentar, miren de qué está constituido el segundo término del alfa. Es K(A), que es una constante, partido por protón. ¿Qué pasa matemáticamente si yo aumento el pH? ¿Qué pasa con este término? Si yo aumento el pH, ¿qué pasa con este término? Si yo voy aumentando el pH. Aumente. Va a aumentar. Eso ¿Y por depende qué? ¿Y la por qué relación. aumenta? Porque la base conjugada, la concentración aumenta y el K se Esa es hace la más. respuesta química, ¿no es cierto? Esa es la respuesta química. Porque la concentración de la base conjugada aumenta. Pero matemáticamente, mírenlo matemáticamente. Que no lo ve químicamente, mírenlo matemáticamente. Si yo basifico la solución, ¿qué pasa matemáticamente con ese término? Disminuye el denominador y aumenta el... no, Eso, ¿no es cierto? Como dice sí. Michelle, ¿Era eso? exactamente, disminuye el denominador. ¿Por qué? El denominador es concentración de ion hidróneo. La concentración de ion hidróneo a pH básico va a bajar. pH 14, ion hidróneo es nada, ¿no es cierto? Muy, muy bajo. ¿Ok? pH 1 es más alto. Ustedes saben que la escala es logarítmica. O sea, por ejemplo, no sé, pues, si yo me voy a pH 0, ion hidróneo 1 molar, ¿no es cierto? Si yo me voy a pH 14, el ion hidróneo tiene al menos 14 molar. ¿Ok? De eso estamos hablando. Entonces, si baja la concentración de ion hidróneo, que es el denominador, y dado que el numerador es constante, ¿qué es lo que va a pasar si bajo el denominador? Aumenta matemáticamente el término. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa a pH básico? Como dijo Benjamín, ¿no es cierto? El alfa ya no va a valer 1, va a empezar a aumentar, y mucho. Va a valer 10, 100, 1000, 10.000, 10 elevado a 5, 7, 8, 10, 12, 14. No tiene un techo matemático el alfa, tiene un techo químico. ¿Ya? ¿Cuál es ese techo químico? Que yo un pH no lo puedo llevar a pH 20, no existe el pH 20 porque químicamente no puedo disolver tanta base. ¿Ya? El techo es químico, no tiene techo matemático. ¿Ok? Entonces, el alfa aumenta y el D va a disminuir mucho a pH básico. Eso es lo que quiero que ustedes esperen y me interesa que tengan eso en la cabeza, es más importante que lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Porque este tipo de razonamiento sirve muchísimo en cromatografía, muchísimo. Porque el coeficiente de distribución lo vamos a ocupar en cromatografía. Ténganlo presente, ¿ya? Por favor, dudas, consultas, porque voy a continuar trabajando esto. Yo aquí me detuve para madurar en ustedes un razonamiento químico-matemático, que para mí es muy importante para este curso. A mí ahora me quedó claro, como que yo refresqué la memoria bastante. ¿Te quedó claro o no te quedó claro? Me perdí. No, ahora sí me quedó claro, refrescar ahora la sí. memoria. Sí, sí. No, bueno, que haya refrescado la memoria es una cuestión que es bien complicada. Tiene harto mérito. Tengan en cuenta que esto es analítica 1 en 2 fases. Y si ustedes consideran la analítica 1 difícil, esto es más difícil. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Ya? Aquí dice Tomás, el alfa entonces no tiene ningún valor como máximo o mínimo. Claro. El alfa tiene un valor mínimo, Tomás, que es 1. Un alfa no puede valer menos que 1. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el pH es ácido, recordemos, cuando el pH es ácido, esta especie va a tender a 0, la base, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que de los dos términos del alfa, el de la derecha, va a tender a 0. Pero te va a quedar el 1 matemáticamente en el alfa. ¿Ok? Que proviene del ácido débil. O sea, el alfa mínimo es 1, que es lo mismo que decir que cuando el alfa vale 1 químicamente, cuando de todas las especies ácido-base que hay en fase acuosa, cuantitativamente 100% o aproximadamente el 100% está como en la especie neutra, que es con la cual yo factorizo. ¿Ya? Eso quiere decir alfa 1. Dicho de otra forma, alfa 1 quiere decir que los equilibrios acoplados no te influyen mucho en tu distribución de especies. La concentración total de tu analita en fase acuosa está bajo la forma química que te interesa, la neutra. ¿Ya? Máximo no tiene tope, matemático. Mínimo sí tiene tope, 1. Profe, una duda es que no sé que si estoy bien poniendo bien los datos. El tema de que el D condicional
sea menor, significa que hay menor rendimiento de extracción. Exactamente. O sea, mientras más bajo es el D, de ¿Ya? todos tus moles de enalito, menor proporción está quedando en fase orgánica, mayor en acuosa. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que el D condicional es la relación de concentraciones totales en orgánico partido por acuoso. Menor D, menor concentración total orgánica, mayor concentración acuosa, menos extracción. Lo cual no necesariamente es malo. O sea, va a depender del problema analítico que quieran resolver, si les interesa extraer una especie o no. Hay especies que a mí me interesan extraerla y hay otras que no. Ok, muchas gracias, profe. A ver, ahora me confundí. Dale, dale. ¿Por qué si a menor D hay mayor extracción en la fase orgánica si significa No, que menor. estamos a pH? Eso dijo, ¿no? No, Si dije estamos a que pH más 12. a menor D hay menor extracción en fase orgánica. Ah, ya, Ahora, ya. ¿cuándo tenemos menor D? A Cuando pH estamos a básico. pH básico. Claro. ¿Ya? O sea, una cosa es qué D quiero, alto o bajo. Si quiero un D alto es porque quiero extraer, si quiero un D bajo es porque no quiero extraer, ¿no es cierto? Y otra cosa es en qué condiciones lo consigo. En el caso de un ácido débil, si yo quiero extraer mucho, acidifico. Si yo quiero extraer poco o nada, basifico. ¿Ok? Y eso, ahora, si yo les quisiera preguntar a ustedes, y lo vamos a hacer, si ustedes quieren extraer un 80%, ya eso es cuantitativo, no es cualitativo, como hemos discutido hasta ahora, ustedes podrían calcular a qué pH, en teoría, les debiera dar ese rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ¿Profe? hoy o la próxima clase. ¿Sí? ¿Dijo a menor D o menor KD? Menor D, porque en última instancia, cuando hay equilibrios Ya. acoplados, ¿no es cierto? En Es cualquier caso. claro, cuando hay equilibrios acoplados, es el D el que te va a decir si tu rendimiento sube o baja. Porque el KD tiene un solo valor. Ya. El KD no cambia con el pH, el que cambia es el D. Por lo tanto, el D es el parámetro que te permite a ti estimar qué tanto de tu analito se extrae a fase orgánica y se queda en agua, independiente de cómo se distribuye en agua, da lo mismo. Ya, lo importante es que si tú pusiste un mole a equilibrar y se extrajeron 0,9 moles, a fase orgánica tienes un rendimiento de extracción de un 90%. El mol que te quedó, o los 0,1 mol que te quedaron en agua, ¿qué forma química tienen en agua? Da lo mismo para tu rendimiento. Lo importante es que te quedaron en agua. Eso es lo importante. Por eso el D condicional tiene una función pragmática, calcular rendimiento. ¿Ya? A ver, si quieren, miren, vamos madurando esto. Le dimos vuelta y como les digo, no tengo apuro. Esta sería la expresión final. Disculpe que tenga esta diapositiva, está muy desordenada, debía haberla separado por partes. Lo importante es que el D condicional, entonces, el KD partido por el alfa, y el KD partido por el alfa tiene una sola variable, que es protón. O sea, esta es la única variable experimental. Las otras son constantes. ¿Ok? ¿Qué les muestra esto? Que la distribución entre orgánico y acuoso depende de una sola variable, pH. Ya. Perdón, es que me están tocando el timbre, vuelvo inmediatamente. 5 segundos.
Ya, perdón. Entonces, como les decía, estábamos viendo que esta expresión me muestra que hay una sola variable experimental que me afecta en mi distribución, ¿ya? Que es el pH para este ejemplo, ¿ok? Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a llegar ahora a una forma más gráfica de ver esto, ¿ok? Y al respecto, les pediría que traten de seguirme la diapo, porque esto que voy a hacer ahora no es una habilidad que es necesaria para el curso, ¿ok? Pero sí es útil que ustedes sepan que lo que vamos a ver gráficamente ahora no sale de la nada, ya sale de un razonamiento matemático que es bien simple. Fíjense que acá está la expresión general, ¿no es cierto? Y la voy a linealizar. ¿Para qué? Para construir un gráfico XY, porque esta relación no es lineal, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Divido las zonas. Como dijeron ustedes mismos, ¿no es cierto? El P sub A es el punto de inflexión. Bajo el P sub A, el alfa tiende a 1. Sobre el P sub A, estoy hablando bajo el P sub A en términos de pH, a eso me refiero. Bajo el P sub A, el alfa tiende a 1. Sobre el P sub A en términos de pH, estamos hablando que el alfa empieza a subir, ¿ok? Entonces, ese punto de inflexión es importante. Entonces, ¿cómo me queda la expresión que estamos viendo aquí cuando el pH es menor al P sub A? Me queda así. El D condicional, ¿no es cierto?, es igual al KD, porque el alfa vale 1, ¿ok? Es decir, este término que está aquí, en esta zona de pH, en la zona ácida, este término que está aquí, matemáticamente va a tender a 0, que es lo mismo que decir químicamente la especie tiende a la especie neutra, no a la base conjugada. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Estoy separando zonas para linealizar, ¿ya? Ok. Ya, hasta ahí no hay gran complejidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el pH es igual al P sub A? ¿Qué pasa? Cuando el pH es exactamente igual al P sub A, ¿qué pasa con el alfa? A ver si lo ven matemáticamente. Lo tenían que sacar al ojo, ¿eh? Miren, pH igual al P sub A. O sea, si el P sub A vale 4, pH vale 4, por lo tanto, La 1. el alfa vale 2 y el D vale la mitad, ¿no es cierto? Como dice Karina. Es decir, si no lo ven, ¿no es cierto? Cuando el pH es igual al P sub A, la distribución de especies es equivalente, la concentración de ácido y de base conjugada es igual, eso quiere decir que el alfa vale 2, que el pH igual al P sub A, y por lo tanto el alfa vale 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto quiere decir que el D condicional es KD partido por 2. O sea, el D condicional tiene la mitad del valor del KD. Eso pasa cuando el pH es exactamente igual al P sub A. ¿Qué pasa cuando estamos sobre el P sub A? pH sobre el P sub A. Predomina la base conjugada, ¿ok? Y el hecho que predomine la base conjugada quiere decir que en términos del alfa, ahora el que predomina es el término de la derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, este término es despreciable respecto al término de la derecha, ¿ok? El término de la derecha va a empezar a predominar matemáticamente, químicamente va a predominar la base conjugada, ¿ok? Y por lo tanto, fíjense, el D condicional se aproxima a KD partido por K sub A dividido por protón. O sea, desaparece el 1 del alfa, matemáticamente hablando, desaparece, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo linealizar esta expresión, fíjense. Si yo le aplico las propiedades de los logaritmos, o sea, aplico el logaritmo a la izquierda y a la derecha, y recordando que el logaritmo, una división, es la resta de los logaritmos y todas esas propiedades de los logaritmos, ¿qué es lo que obtenemos, no es cierto? Que el logaritmo del D, ¿no es cierto?, disminuye en función del pH,
es decir, a mayor pH, menor logaritmo de D, ¿no es cierto? Con una pendiente menos 1. ¿Ok? Dicho de otra forma, el logaritmo del D es mi variable dependiente, el pH es mi variable independiente, ¿ok? Y puedo graficar esto. ¿Me siguen esto, no? ¿Ok? ¿Cómo se linealizó? Me salté como 2 pasos de los propiedades del logaritmo. Más o menos. ¿Qué es lo que hice matemáticamente? ¿Ya? Dado que aquí tenemos una... Miren, voy a hacerlo así como parte. Dado que aquí tenemos una división acá, ¿no es cierto? Pero tenemos la división de una división. Bueno, ustedes saben que protones va a pasar multiplicando para acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, en estricto rigor, lo que me quedaría, y aquí lo voy a escribir porque si no me quedará un desastre, D es igual a KD por protón, ok, voy a ponerle así protón, y todo esto dividido por K1. Ese sería el reordenamiento de la expresión que ahí les marqué. Y si yo aplico logaritmo, ¿no es cierto? ¿Cómo me queda esto a nivel de logaritmo? Me queda que, bueno, voy a hacer un paso previo acá, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí, sí? no, no entiendo por qué pasaron los protones hacia arriba así nomás. No, porque es la división de una división. ¿Ya? O sea, Ah, ya, ok. ¿se recuerda? Sí, ahora Es como tener así 3 sí, divididos. la doble C, perdón. Claro, claro, es como tener 3 dividido por 3 medios. Ujú. 2 pasa multiplicando, entonces te quedaría como 6 tercios. Una cosa así. ¿Ok? Entonces, claro, si yo aplico las propiedades del logaritmo acá, me quedaría que el logaritmo del D es igual al logaritmo de KD por protón, ¿no es cierto? Todo eso está multiplicado, ¿eh? Ojo. Más logaritmo de 1 dividido por K sub A. Así me quedaría. Voy a poner este paréntesis, espérense. Ya. Y aquí les va a penar la... Bueno, pucha, no sé cómo se llama ahora, me va a salir mi término medio boomer. ¿Cómo se llama la prueba que ustedes hacen para entrar a la U? Porque en mi época se llamaba PA, Prueba de Actitud Académica. No sé cómo se llamaba cuando ustedes le dieron. En nuestros tiempos era PSU. Ahora la la cambiaron de PSU, la nuevo. Programación Universitaria. Claro, porque ahora hay otra, ahora es PTA, no sé, una cuestión así, prueba de transición. Ya. Bueno, ya van a estar en el pasado ustedes también. Entonces, yo aquí aplico los propiedades de los logaritmos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo? Logaritmo de KD por logaritmo de protón. Recuerden que el logaritmo de una multiplicación, memoria, es la suma de los logaritmos. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría, y así va a ser algo, este logaritmo de D es igual a logaritmo de KD más logaritmo de protón. Y el logaritmo de una multiplicación es de una división, es la resta del logaritmo. ¿Ok? Es decir, esto sería menos logaritmo de K sub A. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué. Esto es un menos, voy a separarlo, ¿cierto? Y voy a ponerle paréntesis a todo esto para que quede claro dónde empieza y dónde termina el logaritmo. ¿Ok? Ahí. ¿Me siguen? Ahora, claro, logaritmo de protón, o sea, más logaritmo de protón es menos pH. Porque recuerden que la función P es menos logaritmo. O sea, pH es menos logaritmo de protón. Por lo tanto, más logaritmo de protón es menos pH. Menos logaritmo de K sub A, o sea, logaritmo negativo, es más P sub A. Por la misma razón, porque la función P es menos logaritmo, entonces menos logaritmo de K sub A es P sub A. ¿Ya? Y el logaritmo de... de hecho, aquí me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Y aquí me queda el logaritmo de KD. Este que está aquí no es D, es KD. Aquí sí que me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Este es KD. ¿Ya? Ahí lo hice por parte. ¿Ya? Propiedad de los logaritmos.
Pero lo importante es que esto se linealiza, o sea, yo ahora tengo en el eje Y logaritmo de D, ¿cierto? Y en el eje X tengo pH, ¿ok? Y con este arreglo matemático, y recordemos, ¿no es cierto? Y aquí disculpen que borre para que no quede un desastre tan grande, lo que nos importa acá, aquí voy a borrar acá tanta raya, porque quiero mostrarle una cosa. Lo que importa acá, ¿no es cierto?, es que tenemos una expresión que es válida para pH menores al pK sub A, que sería esta, que me está diciendo que el logaritmo del D es constante, en la zona de pH entre 0 y el pK sub A es constante, vale el logaritmo de KD. Y tengo una segunda zona donde el logaritmo del D baja a mayor pH con pendientes negativos. ¿Ya? Con estas dos expresiones la vamos a linealizar y la vamos a graficar. ¿Cómo queda esta gráfica? Ya está, esto voy, ¿no es cierto? Y esta va a ser la única vez que voy a hacer esto paso a paso, después le van a aparecer más gráficas, ¿no? ¿Ya? Queda así, fíjense. Logaritmo de D, ya, fíjense por favor en los ejes, ¿ya? Esto es muy importante, aquí nunca hay que asumir que todos ven los ejes clarísimos, ¿ya? Eje Y, logaritmo del D, condicional. Eje X, pH, ¿ya? ¿Qué es lo que me dicen estos gráficos? Que en la zona, y voy a marcarlo acá, aunque después se marque igual, en la zona hasta el valor del pK sub A, que sería más o menos acá, ¿no es cierto? El logaritmo del D es constante, que es lo mismo que decir que el alfa vale 1, que es lo mismo que decir que predomina la especie neutra en fase acuosa. ¿Ok? Sobre el pK sub A, donde empieza a predominar la base conjugada, ¿no es cierto? El logaritmo del D es igual a una constante, esto es como una ecuación de la recta, es igual a una constante, esta es la constante, menos pH, es decir, menos X, y igual a constante menos X, pendiente menos 1, ¿ya? Es decir, baja el logaritmo del D con pendiente menos 1. ¿Ok? ¿Hasta cuándo baja? Matemáticamente no tiene límite la caída. Químicamente sí la tiene porque no puedo llevar el pH al pH que se me antoja. pH 14, 15 a todo reventar, porque hasta 10 molar podría disolver más o menos el hidroxioso. ¿Ok? ¿Estamos? Por lo tanto, esto es lo que quiero que ustedes vean. A menor pH el D se sube hasta un valor constante, a mayor pH el D baja, con pendiente menos 1. Listo. ¿Qué pasa en la zona límite, no es cierto? Estas aproximaciones no son válidas en esta zona, pero sí sabemos que cuando el pH es exactamente igual al pK sub A, el KD es más bajo. O sea, el D es más bajo que el KD, vale la mitad. Por lo tanto, la curva real debiera pasar más o menos por la línea segmentada en la zona donde el pH se aproxima al pK sub A, que es la zona donde estas aproximaciones que hicimos no es tan válida. Porque cuando el pH es cercano al pK sub A, las dos especies predominan. No puedo despreciar ninguna. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Me siguen? Sean honestos, honestas. ¿Me siguen? Hasta el momento sí, creo. Excelente. Excelente. Si me siguen, tanto en punto de vista químico como matemático, ustedes debiesen ser capaces de proyectar mentalmente. Tengo fe en ustedes, por eso estoy diciendo esto, ¿ya? No he comprobado esto, pero tengo fe en ustedes. Ustedes deben ser capaces de proyectar mentalmente, sin hacer ningún cálculo matemático, ¿cómo sería la curva si es que la especie no fuese un ácido débil, fuese una base débil? O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos todo este entramado matemático? Yo les doy todas las constantes, y ustedes hacen todos los cálculos, pero ¿cómo les debiera dar una curva si es que la especie fuese anilina, por ejemplo? Entendamos, una base, ¿no es cierto?, débil, no es una base conjugada, es una base anilina, el anillo bencénico con el NH2, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la curva? Debería ser al revés, debería subir. ¿Hacia dónde debería subir? Exponencial, ¿no? Sí. A ver, ya, está bien, miren, pero para que voy a aplicar una estrategia psicológica.
Dame un segundo. A ver, tengo entendido que el Zoom permite que ustedes se apropian de esto y ustedes pueden rayar. Entonces, creo que está hablando Christopher. ¿Te atreverías a dibujar la curva como tú me estás diciendo que es? O sea, no me deja rayar. No te deja, ¿no? A ver, Yo tenía estudiantes que me Creo que han tiene hecho. que darle permiso. un- ¿No es en Meet eso? ¿En Google Meet? La Están mención. todos los permisos dados. Compartir pantalla. Se puede en donde dice View Ahí está Options. rayando, ahí está rayando Christopher. Sí, ahí está rayando. Ya, Christopher, dale. Yo sé que sale medio chueco con mouse, no sé si está haciéndolo con mouse o no. Ya, listo. Eje Y, eje X. O sea, lo estoy haciendo con el táctil del PC. Ah, ya tienes PC Touch, a Tendría otro que nivel. subir como así. Estás como yo, a otro nivel. Ya, explícame eso, ¿no es cierto? ¿Por qué tú bajas la curva? O sea, A aquí pH tendría que base. estar el PK. Ahí está el Pegasus, ¿no es cierto? Ya. Y ¿Ok? tendría que bajar porque aquí sería como lo opuesto, la especie neutra sería a pH bajo. O sea, a pH alto, perdón. A pH alto. Entonces, la especie neutra sería pH alto, por lo tanto tiene Sí. sentido, como tú pones ahí, que el D, el logaritmo del D suba. Súper. Ahora, pregunta, porque tu curva está casi bien, pero tiene un solo pero. Mira. ¿Hasta cuándo sube? El D. Recuerden lo que vimos con ácido débil. Ayuden a Christopher. ¿Ya? Hasta que sea similar, o sea, igual al PK. Y debería tener un tope. ¿Cuál es ese tope? Porque el El D puede PK, subir. perdón, cuando el pH es igual al PK. ¿Qué pasa cuando el pH es igual al pK al D condicional? ¿Qué pasa justo en ese punto? El tope es el KD. El tope es el KD, recuerden, el tope es el KD. O sea, el D está bien lo que dice Christopher, sube a pH básico, esa parte está bien, ¿ya? Pero esto tiene un tope, que lo acaba de decir su compañero, que es cuando el D es igual al KD, que es lo mismo que decir cuando el alfa vale 1. ¿Y cuando el alfa vale 1 en una base? Cuando el pH es mayor al PK, Cuando el pH es mayor al pK, ¿no es cierto? Entonces, mira, déjame ver si me funciona esto. Si me funciona, deja ver, select. Deja ver si es que me sale bien esto. No puedo marcar esto, déjame ver. Aquí me pilló. No quería borrarte, quería desplazarte un poquito la curva. Ya me la voy a tener que borrarte, la disculpa, Christopher, pero no la borro no porque esté mala, la borro porque hay que correrla un poco a la izquierda. No sé si me ven. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que la curva de Christopher debiese ser así. Sube, pero cuando llegamos al valor de sobre el pK sub A, esto alcanza su tope. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí el alfa vale 1 y el D no puede subir más. El D alcanza el valor del KD. Recuerden esta expresión matemática que siempre es válida en estos casos, que el D condicional es igual a KD dividido por el alfa. Cuando el pH es mayor al pK sub A en una base, el alfa vale 1 y ahí alcanza su valor constante. ¿Me siguen? Entonces era un poco desplazar tu curva a la izquierda, Christopher, y ponerle el tope explícito. No sé si se entiende. sí, profe. ¿Sí? Bajo el Pegaso A pasa exactamente lo que ha dicho Christopher. Baja, ¿ya? De hecho, esto que baja, aquí me equivoqué. En realidad, habría que haber puesto que esto baja derechito con pendiente menos 1. ¿Ya? No que baja así como en una... No sé cómo se llama esa forma matemática. Pero usted me sigue, ¿ya? ¿Estamos? Eso igual se aplica para la curva anterior.
Cuando llega el pK, curva el alfa anterior también. también se aplica, claro, también se aplica salvo que la curva anterior era un ácido y por lo tanto ese tope se encontraba a pH ácido, no a pH básico, ¿ya? Ya. De hecho, miren, les voy a mostrar, creo que lo tengo acá. Déjenme buscarlo, porque capaz que haga el ridículo junto a ustedes. Nos quedan 5 minutos. Ya. Déjenme buscar una cosa. Aquí tengo yo el despeje de la base, ¿ya? No me interesa la matemática, ustedes llegaron a esto, miren. Esta es la matemática, ¿ya? Si quieren la repasan. De hecho, yo les subí un PDF, que lo escribí yo, ¿no es cierto? Donde está descrito esto, cómo llegar paso a paso. Esta es la curva que dibujó Christopher, ¿ya? Solamente con la corrección de que llega a un punto tope, ¿no es cierto? Eso uno lo puede proyectar entendiendo la química y más o menos el concepto de alfa, sin poner cálculo. Uno lo podría dibujar, quizá no es muy exacto en cómo pongo los ejes, dónde intercepta el eje Y, eso no lo podríamos ver al ojo así tan... Pero sí la forma, sí. ¿Ya? Y dónde está ubicado el pK sub A también. ¿Ya? Ahí está la distribución de especies. A pH ácidos predomina la base, el ácido conjugado, que en este caso sería un catión, ¿no es cierto? Porque la base al protonarse se carga, ¿ok? A pH básicos predomina la base libre, que es la especie neutra, por ejemplo, una anilina o un amoníaco, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Y ahí a nosotros nos cuadra la química con la matemática. Entendemos que tanto química como matemáticamente tiene sentido pensar que a pHs básicos el rendimiento es máximo. ¿Ok? No es infinito, es máximo. Déjenme saltar. Miren, yo aquí tengo hechos para ácidos polipróticos, bases, para anfolitos, ¿no es cierto? Hay varias formas de verlo, ¿ya? Como me quedan 5 minutos, déjenme saltarme esto un poco porque les quiero mostrar una cosa. Disculpen tanta raya, después vamos a profundizar más esto, si ustedes quieren. Y lo necesitan, ¿no es cierto? Espérense. Tengo puro ejemplo. Espérense, ¿verdad? Quiero llegar a un punto, que juro que lo tengo acá. Este es lo que quería. Este es un encabezado que, si bien es cierto, encierra un problema en el cual ustedes no tienen todas las herramientas para responderlo cuantitativamente, sí tienen las herramientas para hacer una propuesta cualitativa. ¿Cuál es el contexto? ¿No es cierto? Piénsenlo. Yo tengo una mezcla, porque recuerden que esto no es solamente extraer, es separar, ¿no es cierto? Yo tengo una mezcla. Es decir, tengo una solución que tiene dos especies mezcladas, ¿no es cierto? Un ácido, HA, cuyo pK sub A vale 4,8, como la de todo ácido débil, más o menos por ahí. Una base, que tiene un pK sub A más alto, porque una base, ¿no es cierto? pK sub A alrededor de 9, ¿ok? Y yo la quiero separar, ¿ya? Hasta aquí quiero que se fijen, hasta aquí, yo la quiero separar. Todo lo que viene después son aspectos cuantitativos que los vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta cualitativa. ¿Qué zona de pH elegirían para separar las especies y por qué? Cualitativamente hablando. Es el desafío. Si no quieren me lo respondan ahora, si quieren se lanzan, digamos, pero lo vamos a reflexionar mucho la clase que viene. Pero si quieren lanzarse ahora, díganlo. En 2 minutos. Para el primero tendría que ser como pH 5 y el otro, no sé, 8,5. Tú dices, parto con pH 5. ¿Por qué esperan lograr a pH 5? Tener la especie A, a ver qué es. Claro, esa es la especie A. Pero no debería ser un pH menor al pK, o sea, porque es un ácido débil, ¿no? La primera especie. Es que mire, tanto lo que dice Michelle como Christopher, no es que son contradictorios. Aquí no hay una sola respuesta. Ustedes pueden hacer una respuesta A o B y las dos pueden estar buenas, va a depender cómo me lo fundamentan. Porque yo le estoy diciendo sepárenlo, no le estoy diciendo cómo. Yo no le estoy diciendo extráigame A fase orgánica y B en acuoso, o al revés, no le estoy diciendo eso. Yo les digo sepárenlo, hago una estrategia. Entonces, tanto lo que dice Michelle como que lo dice Christopher podrían estar buenos, pero habría que ver a qué apuntan.
¿Qué quieren lograr con un pH menor al pK sub A, como dice Christopher, o con un pH 5, como dice Michelle? ¿Qué esperan lograr con eso? Piénsenlo. Ya lo vamos a dejar planteado esta discusión para la próxima clase. Repito, cualitativamente hablando. ¿Ya? Después vamos a poner cálculos, así un 2%, un 100%, pero eso no es tan importante en este curso. Lo importante es cómo ustedes esperan afectar una separación con el pH. Ese razonamiento cromatográficamente es muy potente, pero lo vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Ya, piensen. Entonces, Michelle, Christopher, desarrollen su idea y la plantean la próxima clase, que creo que es mañana, tengo entendido. Eso, no les quito más tiempo, estamos en la hora. Que estén bien y cuídense. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Sí, Cuídese. No, profe, gracias. Todos.